Babilonia, una ciudad que durante siglos fue considerada inexpugnable. Murallas colosales, templos imponentes y el corazón del poder mesopotámico. Y sin embargo, en el año 539 a.C., Ciro el Grande la conquistó, sin un derramamiento masivo de sangre y sin un asedio prolongado. ¿Cómo consiguieron los persas entrar en una ciudad que parecía imposible de tomar? ¿Y cómo un imperio que había resistido durante generaciones cayó tan rápidamente ante un invasor? Hoy, en Historia Forjada, recorreremos paso a paso la campaña de Ciro, desde las debilidades internas del imperio neobabilónico hasta la estrategia que permitió a los persas penetrar Babilonia y cambiar para siempre el mapa del Oriente Próximo. Durante siglos, Babilonia fue una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, situada en el corazón de Mesopotamia, a orillas del río Éufrates. Su tamaño, su riqueza y sus monumentos la convirtieron en símbolo de poder y prosperidad. De hecho, allí estaban los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las murallas que rodeaban la ciudad eran famosas en todo el mundo. Autores posteriores, como Heródoto, hablarían de fortificaciones colosales, aunque eran exageraciones. Se sabe que las murallas hacían de 12 a 20 metros de altura y de 6 a 7 metros de anchura. Aún así, para la tecnología militar de aquella época eran murallas prácticamente inexpugnables. Tras ellas se extendían avenidas procesionales, palacios reales y templos dedicados a los dioses de Babilonia. En el centro de la vida religiosa y política se encontraba el culto a Marduk, la principal divinidad de la ciudad. Su gran templo, el Esagila, dominaba el paisaje urbano y simbolizaba el vínculo entre el poder del rey y la voluntad de los dioses. Durante generaciones, Babilonia había sido el corazón de un poderoso imperio que dominaba gran parte de Oriente Próximo. Pero en el año 539 a.C., algo cambió. Un nuevo poder avanzaba desde el este, y en muy poco tiempo la ciudad más rica y prestigiosa de Mesopotamia iba a caer en manos de un conquistador que cambiaría el equilibrio político de toda la región. Pero para entender cómo cayó Babilonia, primero hay que entender algo fundamental. El imperio que gobernaba la ciudad ya atravesaba una etapa de debilidad. El imperio neobabilónico estaba gobernado por Nabonido, un rey cuya figura ha intrigado durante siglos a los historiadores. A diferencia de sus predecesores, Nabonido no era un monarca especialmente popular entre las élites religiosas de Babilonia. Uno de los motivos fue su política religiosa. Tradicionalmente, el poder del rey babilónico estaba profundamente ligado al culto del dios Marduk, la principal divinidad de la ciudad. Sin embargo, Nabonido mostró una preferencia clara por otra deidad, el dios lunar Sin. Esta elección generó tensiones con el poderoso clero de Babilonia, que veía en el culto a Marduk no solo una cuestión religiosa, sino también política. Pero el problema no fue solo religioso. En un momento difícil de explicar incluso para los historiadores, Nabonido abandonó Babilonia durante largos periodos de tiempo. Pasó aproximadamente una década lejos de la capital, residiendo en la ciudad oasis de Taima, en el norte de Arabia. Durante su ausencia, el gobierno de Babilonia quedó en manos de su hijo, Belsasar. Esta situación creó una imagen de poder inestable. Mientras el rey permanecía lejos de la capital y las tensiones religiosas crecían, el prestigio del gobierno babilónico comenzó a erosionarse. En el año 539 a.C., el ejército persa inició su avance hacia Mesopotamia. Al frente estaba Ciro el Grande, un gobernador que en pocos años había transformado a Persia en una de las mayores potencias del mundo antiguo. Hasta entonces, su expansión había sido rápida y eficaz. Había derrotado al Imperio Medo, conquistado el poderoso reino de Lidia y extendido su control por gran parte de Asia Occidental. Ahora el siguiente objetivo lo tenía muy claro: Babilonia. El choque decisivo se produjo en el norte, cerca del río Tigris, en la batalla de Opis. Las fuentes babilónicas indican que allí el ejército de Nabonido intentó detener el avance persa, pero el resultado fue una derrota clara. Las tropas babilónicas fueron vencidas y la resistencia organizada del imperio comenzó a desmoronarse. Tras la batalla, la situación cambió con rapidez.
Varias ciudades de Mesopotamia abrieron sus puertas a los persas sin ofrecer una resistencia significativa. Entre ellas estaba Sipar, una de las ciudades importantes de la región. En ese momento, el poder de Nabonido ya estaba profundamente debilitado. Las derrotas militares, las tensiones internas y la falta de apoyo de parte de las élites habían dejado al imperio en una posición bastante frágil. Y mientras las ciudades comenzaban a rendirse una tras otra, el camino hacia la capital quedaba cada vez más despejado. Y justo ahora llegamos al momento más enigmático de esta historia, la caída de la ciudad. Durante siglos la ciudad había sido considerada prácticamente inexpugnable. Para muchos contemporáneos, tomar Babilonia por la fuerza parecía una tarea casi imposible. Sin embargo, las fuentes antiguas ofrecen versiones diferentes sobre lo que ocurrió realmente. En la Biblia, en el libro de Daniel y autores griegos como Heródoto y Jenofonte, relatan una historia sorprendente. Según ellos, el ejército de Ciro el Grande utilizó una estrategia ingeniosa para entrar en la ciudad. Los persas desviaron parte del caudal del río Éufrates que atravesaba Babilonia. Al reducirse el nivel del agua, un grupo de soldados habría avanzado por el propio lecho del río y habrían entrado por las puertas de la ciudad de Babilonia que ya estaban abiertas. Según estos relatos, la entrada ocurrió durante una celebración en la ciudad, cuando gran parte de la población se encontraba distraída con las festividades. En el libro de Daniel en la Biblia, aparece la condena de Dios escribiendo con una mano en la pared, diciendo que los días del rey babilónico habían terminado. Luego están las versiones de las fuentes babilónicas contemporáneas. La llamada Crónica de Nabonido, una tablilla cuneiforme que narra los acontecimientos de la época, sugiere que Babilonia cayó con muy poca resistencia. De hecho, el texto indica que las tropas persas entraron en la ciudad prácticamente sin combate. Esto ha llevado a muchos historiadores a pensar que la caída de Babilonia no fue solo una cuestión militar. Las divisiones internas dentro del imperio, el descontento de parte de las élites y la pérdida de prestigio del gobierno de Nabonido pudieron facilitar la conquista. En otras palabras, es posible que cuando los persas llegaron a las puertas de la ciudad, Babilonia quizá ya estaba demasiado debilitada para resistir. Y yo aquí personalmente me voy a mojar y voy a decir que la llamada Crónica de Nabonido al fin y al cabo era una tablilla babilónica, y dudo mucho que reconocieran que tuvieron una derrota estrepitosa. Cuando Ciro el Grande entró finalmente en Babilonia, ocurrió algo que no era habitual en aquella época. La ciudad no fue destruida. No hubo ni saqueos masivos ni represalias generalizadas contra la población. Por el contrario, el nuevo gobernante persa se presentó ante los babilonios como un liberador más que como un conquistador. Buena parte de esta imagen procede de una fuente también muy conocida, el Cilindro de Ciro, una inscripción en arcilla escrita poco después de la conquista. En este texto, Ciro afirma que el dios Marduk había rechazado al anterior rey, Nabonido, y lo había elegido a él para restaurar el orden en Babilonia. El mensaje era claro. Ciro no se presentaba como un invasor extranjero, sino como un gobernante legítimo respaldado por el propio dios de la ciudad. Según esta inscripción, el nuevo rey restauró templos, permitió que los cultos locales continuaran y trató de ganarse el apoyo de las élites religiosas de Babilonia. Además, fuentes posteriores indican que Ciro permitió el regreso de varios pueblos que habían sido deportados por los reyes babilónicos. Entre ellos, según se explica en la Biblia, estaban los judíos que habían sido exiliados durante el reinado de Nabucodonosor II. De esta forma, la conquista de Babilonia no solo puso fin al imperio neobabilónico, también marcó el inicio de una nueva forma de gobernar un imperio, una que buscaba legitimarse respetando las tradiciones y religiones de los pueblos conquistados. La conquista de Babilonia tuvo consecuencias profundas para todo Oriente Próximo. Marcó el fin del imperio neobabilónico, cuyo poder político había estado concentrado durante siglos en Mesopotamia, y consolidó el ascenso del imperio persa de Ciro el Grande, que se extendió desde Asia Central hasta el Mediterráneo. A pesar de la conquista, la ciudad no fue destruida, siguió siendo un importante centro administrativo, económico y cultural, y sus templos y tradiciones continuaron activos. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Babilonia ya no era el corazón del poder regional. Su caída en el año 539 no fue el resultado de un asedio épico ni de un derramamiento masivo de sangre, sino de un imperio debilitado.
La historia de Babilonia nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden sucumbir. Siglos después, otra ciudad legendaria, Constantinopla, también caería ante un poder externo, aunque por razones distintas. Murallas colosales, resistencia heroica y nuevas tecnologías no fueron suficientes para impedir su caída, marcando el fin de un imperio y un cambio de era. Hice un vídeo donde explico más detalladamente cómo cayó la ciudad. Si te interesa verlo, te lo dejo por aquí. Y si te ha interesado este viaje a través del tiempo, suscríbete a Historia Forjada y acompáñame a descubrir más secretos del pasado, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender. Time slips through my weather